Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza a las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Cada uno de nosotros necesita siempre a alguien que le dé un buen consejo. Y cómo no decir que en la Biblia también está el buen pastor, el pastor que cuida a las ovejas. Bienvenido a su programa Cree en sus profetas, un programa que está basado en el estudio de la Biblia, complementado con el espíritu de profecía. Vale decir, los textos de Elena G. de White profetiza para los últimos días según nosotros como Iglesia Adventista creemos. Y para tener el estudio del día de hoy, que vamos a estudiar Amós capítulo 1, un profeta menor, como siempre le damos la bienvenida al pastor Bruno. ¿Cómo está, pastor? Muy bien, pastor Patricio, muchas gracias. Muy feliz de poder estar nuevamente contigo hoy para iniciar un nuevo libro de la Biblia, pequeño, Amós, pero con un lindo contenido también y con el deseo de profundizar, de aprender más y de aplicar ese mensaje a nuestra vida. Amós es uno de los profetas menores. ¿Por qué se lo llama profetas menores justamente Amós? Bueno, porque por la cantidad de servicio, de profecías, de mensaje, aunque todos son hijos de Dios, siervos y ministros de Dios, no es lo mismo el profeta Isaías que el profeta Amós. Básicamente estamos hablando del tamaño del libro más que de la importancia del profeta. Sí, porque el profeta de Dios, todos son, es igual, ¿no? Como si decimos, hijos de Dios, todos somos hijos de Dios. Profetas de Dios es igual. Pero el contenido en cuanto a extensión, claro, tiene pocos capítulos. En la Biblia está separada en varias secciones, entonces están los profetas menores, que son los que tienen pocos mensajes cortos. Exactamente. Muy bien. Con esa breve explicación nos vamos a entender ahora Amós capítulo 1. Si tiene su Biblia, por favor léalo conmigo. Versículo número 1. Dice, las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Aquí obviamente está hablando de un pastor, como el caso de Amós, que tenía este título o este oficio de pastor. Y aquí es interesante, ¿no? Porque ¿cuál es el perfil que Dios elige o escoge para buscar a su profeta o a su siervo? ¿Cómo Dios mira, cómo Dios hace esa selección? Bueno, recordemos que la palabra profeta significa portavoz de Dios, ¿no? Es el que recibe un mensaje de Dios para retransmitir el mensaje. O sea, no crea el mensaje.
es simplemente un instrumento que retransmite el mensaje. En el libro El Ministerio de Curación, página 106, dice: cuando en lo antiguo Dios daba luz a su pueblo, no obraba exclusivamente por una sola categoría de individuos. Daniel era príncipe de Judá, Isaías era también de estirpe real, David y Amós eran pastores de ganado, Zacarías era un cautivo vuelto de Babilonia, Eliseo era un labrador. El Señor suscitaba como representantes suyos a profetas y príncipes nobles y plebeyos y les enseñaba las verdades que debían transmitir al mundo. Así que en una preparación variada de distintas formaciones, de distintos contextos, el Señor llamaba a distintas personas, pero que tuvieran así la sensibilidad y la docilidad de ser retransmisores de ese mensaje. ¿Y qué pasa cuando Dios elige una persona sencilla? Se produce como esta sensación de algo sobrenatural, algo especial tiene que haber, porque como una persona sin cultura, sin letras, sin estudio, puede tener tremendas capacidades como para predicar, para enseñar, para explicar la Biblia, etcétera, ¿no? Bueno, Dios no siempre llama a los capaces, pero Dios siempre capacita a los que llama. Y Dios, más que necesitar de nuestra capacidad, que no es mía, sino que es de Él, lo que necesita es de mi disponibilidad. Cuando yo estoy disponible para el Señor me inspira, el Señor me instruye, el Señor me capacita y el Señor me prepara para hacer su tarea. Ahora, es interesante que el periodo, ¿no es cierto?, del llamado aquí de Amós es un periodo de cierta apostasía grave, ¿no?, en el pueblo de Israel. Siempre Dios suscita... Cuando hablamos de apostasía, tal vez sea bueno que recordemos qué es apostasía, ¿no? Claro. Apostasía, bueno, es cerrar el blanco, es cerrar el camino, ¿no? O apartarse. Separarse de Dios, ¿no? Y parece que justamente en el momento de mayor, vuelvo a decir, apostasía, separación, pecado, Dios tiene ese amor para mandar a un profeta e insistir sobre la necesidad de volverse a Dios, ¿no? O sea, Dios siempre usó profetas. A veces usa el profeta para orientarte y mantenerte en el camino del Señor. Y ese es un mensaje. Pero otras veces tiene que usar un profeta para traerte de regreso de la separación, ¿no? Claro. Entonces ahí hay otro mensaje, hay otro tono, hay otro contenido en el mensaje. Pero siempre el propósito es salvar. Muy bien, vamos a avanzar entonces al versículo número 2. Aquí ya se pone bastante más interesante. Dice: dijo Jehová, rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. Volvemos a ese concepto antiguo, ¿no?, de la ira de Dios, del rugir de Jehová. El Jehová ruge como desde Sión. ¿Qué tipo de anuncios debe realizar Dios para aquellos que proclaman el reino de Dios? ¿Con qué fuerza lo hace siempre, ¿no? En el libro Obreros Evangélicos, página 348, Elena de White dice: todos los que lleguen a ser colaboradores de Cristo tendrán que hacer mucho trabajo duro y desagradable, y sus lecciones de instrucción deben ser elegidas sabiamente y adaptadas a sus peculiaridades de carácter y a la obra que han de ejecutar. Y el mensajero, que insisto, no produce pan, el mensajero distribuye el pan, tiene que tener la fidelidad de retransmitir con fidelidad el mensaje. Y le pasó a Elena de White, le pasó a otros profetas cuando han tenido que amonestar y advertir. Y la persona que era destinataria de ese mensaje no lo recibía con agrado, ¿no? Porque es una amonestación, es una advertencia, es un llamado de atención, es una reprensión. Y a ninguno nos gusta ser tratado así. Pero en buena hora, ¿no?, si estoy enfermo, en buena hora que el médico sea claro conmigo. Porque si el médico no es claro conmigo, estoy enfermo y él disimula y tapa, no importa, está bien, la enfermedad va a seguir avanzando. Pero si él es claro y yo tomo conciencia, entonces puedo enfrentar la situación. Por eso el mensajero, el profeta, tiene que ser extremadamente fiel, con amor, con cariño. Claro.
Y Jesús muchas veces llamó a los fariseos sepulcros flanqueados, Sí, hipócritas. generación de víboras. Generación de víboras, claro. Usó palabras muy, muy directas, muy fuertes para referirse a la condición de pecado que tenían en ese momento los dirigentes de Israel, por lo menos, ¿no? Sí, nosotros no tenemos la autoridad ni el amor de Jesús para hablar así como Él habló, porque Él podía combinar amor y autoridad con equilibrio. Nosotros a veces somos aparentemente muy amorosos y dejamos pasar, o por ahí somos muy estrictos. Necesitamos tener el Espíritu de Jesús para avanzar con la autoridad de la palabra, pero con el amor que merece cada hijo de Dios, aún en la reprensión o aún en la amonestación. ¿El mensaje adventista cómo se consideraría? ¿Light, muy directo, fuerte? Algunos consideran que el mensaje adventista es un poco así alarmista o extremista o fanático, cuando nosotros decimos, no, pero si el sábado es el sábado, es el sábado. ¿Y qué pasa si pierdo un trabajo? Coloca a Dios en primer lugar, sé fiel a Dios. Entonces, pero yo no soy el extremista, es Dios el que dijo eso. Ahora, si Dios me dijera, no importa, yo le digo, no importa, pero Dios no dice, no importa. Entonces, si acusamos al mensaje adventista de extremista, estamos acusando a Dios de extremista. Y Dios no es extremista. Lo que Dios es fiel. Entonces nosotros necesitamos entender el mensaje de Dios y vivirlo con fidelidad y también compartirlo con fidelidad. Pero nada nos autoriza a ser groseros, ni nada nos autoriza a ser absolutistas, ni nada nos autoriza a decir yo tengo la última palabra. Yo no la tengo, pero el Señor la tiene. Y si la analizamos y ese es el mensaje del Señor, entonces hagamos caso. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa breve, un consejo, y ya estamos de vuelta aquí en su programa Cree de sus Profetas. No se vayan. Hola amigos, ¿qué consejo podemos tener cuando estamos débiles o afligidos? Escucha con atención esta cita. Cristo dice, yo estoy a tu mano derecha para ayudarte. ¿Qué más podríamos desear en nuestra debilidad? Iremos de una a otra persona llevándole nuestras aflicciones, contándole a los seres humanos las tentaciones que tenemos y cuán débiles estamos. El Salvador está a nuestra mano derecha y nos ofrece elevarnos para que podamos sentarnos en los cielos con Cristo Jesús. Pero demasiado a menudo nos alejamos de Él y de sus promesas, y le contamos nuestras dificultades a aquellos que, como nosotros, son mortales y que tienen dificultades que únicamente Cristo puede llevar. Esta cita la encuentras en el libro Nuestra elevada vocación y puede ser parte de tu biblioteca personal. Visita la página www.editorialaces.com o descarga la aplicación Elena G. de White de la App Store o Play Store. Muchas gracias por estar con nosotros en su programa Cree en sus Profetas. Ya estamos en la parte final. Solamente los consejos últimos, Pastor, para cerrar nuestro programa el día de hoy. Gracias, Pastor Patricio. Solo recordar que gustad, dice el apóstol, qué buena es la palabra de Dios. Ese gustad, ese apropiarnos, así como está, sin aditivos, ¿no? Sin agregados, sin elementos químicos que distorsionan el mensaje. Gusten de la palabra de Dios, pura, verdadera, para leer, para entender y para vivir. Ahora vamos a orar. Señor, gracias porque tu palabra transforma la vida, porque nosotros podemos elegir someternos voluntariamente al mensaje de tu palabra. Bendice a todos nuestros amigos y danos un espíritu de respeto, de fidelidad al mensaje de tu palabra. Lo pedimos, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y con esta plegaria nos despedimos de ustedes. Le agradecemos sinceramente que nos hayan acompañado durante esta jornada, este programa, y nos vemos en un próximo momento.